El primer partido sacaron solamente un puntito. Ahora quieren conseguir los 3. David Pizarro. Se van acercando, viene una oportunidad clara. David Pizarro. Esa carga le da la pelota. Y devuelve la pelota. Canales. Mantienen la pelota en su poder, hacen jugar al portero. Mauricio Isla. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Y arranca el choque por la pelota. Gran intervención, oportuna intervención. Entrada muy buena. Un servicio sutil con el guante en el botín. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. Le ha pegado un zapatazo. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Ha sido el partido el que ha desinflado el espectacular ambiente que vivíamos en las gradas. Lo que arrancó entre algarabías ahora termina, después de 45 minutos, en silbidos y abucheos. El público está dando su veredicto. Sentí que silbatina. Y no le gustó nada el partido. Movimiento sorprendente para el técnico. El banco ahora se queda sin posibilidad en los 3 cambios al mismo tiempo. Toma Rosiski. ¡Epa! Esta es buena. Ha perdido la pelota. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. Se viene el cambio. El resultado en empate, tratando de cambiar al mismo tiempo la historia. No consiguen nada en el córner. El balón que queda suelto y lo pierden. Buena pelota para el arquero. Un pase sin destino y se va por la banda. ¡Cuánta brillantez detrás de ese pase! ¡Es un mago! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡Goloso! El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Canales. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Ahí está, la tiene.
¿A quién vio afuera del campo que le quería pasar la pelota? Desde el banco uno con energía fresca para tratar de contagiar al resto de sus compañeros. O empiezan a generar las oportunidades ahora, o 5 minutos no serán suficientes para empatar. ¡Ah, qué buena carga! Tiene la pelota, pero se ve agotado. El árbitro que le suma 3 minutos más al partido. Y ahí se vienen al ataque buscando empatarlo. Un jugador sobre el césped de... ¡Le pegó! ¡Ha estado sensacional el arquero! ¿Podrán definirlo desde un córner? A ver... Han regalado la posibilidad desde el tiro de esquina. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y el arquero que ha volado con una estupenda tajada. Y ahí está, se terminó. Ya vendrá cada uno con su análisis del partido, pero una derrota como la que han sufrido hoy, con el resultado así tan cercano, pudo ser para cualquiera el partido, el final de la historia. Interpretarla le corresponde al técnico y puede hacerlo como para que el equipo se sienta orgulloso del resultado. La verdad que sí, porque antes de comenzar el partido estábamos hablando que era un partido muy parejo y que las equivocaciones se pagan muy caro. Bueno, una equivocación y vaya si la pagaron. Muchas gracias a nombre de todo el equipo de producción.